particular. Entonces aquí estamos viendo la histología vegetal. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora voy a preguntar así en orden de lista, o sea, no en orden, sino que con el listado. Domingo Cruz. Diga, profe. Ahí estamos, Domingo, una pregunta. Dígame, ¿qué mira en esa imagen, Domingo? Veo una flor completa. Una flor, ajá. Sus ¿Qué más mira ahí? raíces, Ajá. sopa, la flor. La flor, sí. Ajá. Ahí estamos. Si le ponemos nombre a eso que está describiendo usted, ¿cómo le pondría eso usted a lo que describió ahorita? A la flor completa. Ajá. Sí, sí. Perianto sería, ¿no? Perianto dice ahí. Tal vez no, o sea, a toda la planta como tal, a toda la planta como tal. Estamos dando conceptos, ¿verdad? Ya vimos histología, citología. ¿Cómo se llamaría esta parte donde está describiendo usted las partes de la planta, sí? Tal vez alguien puede apoyar al compañero ahí, si tienen algo en la mente. ¿Sí? Taxonomía, ¿no? Taxonomía, recuérdense que taxonomía es agrupación de plantas, ¿verdad? La clasificación de plantas. Ahí lo que estamos viendo es estamos describiendo una planta, ¿sí? Entonces, Sería su morfología. ahí estamos, a eso quería llegar. Lo que dice el compañero Denilson. Estamos ahí, Domingo, gracias. De esto que estamos viendo acá y lo que dice el compañero, lo que me escribió el compañero aquí también, es la morfología, miren. Esta es la morfología vegetal. Y la morfología vegetal es una parte de la botánica que va a tener o tiene por objeto el estudio de la forma de la planta y sus órganos externos. Eso es muy importante, sus órganos externos. Porque si yo miro acá, agarro una planta, yo puedo verle las hojas a la planta, ¿verdad? Yo puedo verle la flor a la planta, puedo ver el tallo, y si arranco la planta del sustrato, puedo verle la raíz, ¿verdad? Entonces, eso es la morfología. Va a estudiar la forma y la estructura de los órganos externos de la planta. Órganos externos, vuelvo a repetir, lo que nosotros podemos ver fácilmente, ¿verdad? Estamos ahí. Ángel Cerón. Ángel, ¿me escuchas? Dígame. Sí. Ángel, una pregunta. ¿Se recuerda en biología en qué parte vio usted esto? Que tapa el suelo, ya no deja que reciba. ¿Sí? Si hablamos de una parte de la planta, recuerda que hablaron de esto. No sé si les mostraron esa imagen, la verdad, pero sí está todo escrito ahí. Por ejemplo, ¿dónde vieron la cutícula? ¿Dónde vieron la epidermis? ¿Dónde vieron el parénquima? En los tejidos, ¿no? Ajá, pero ¿en qué parte de la planta? Si miramos acá arriba está la planta, ¿verdad? ¿En qué parte de la planta vieron todo esto? ¿Se recuerdan? En la raíz. ¿En la raíz? No. Tal vez Alan Estuardo, gracias Ángel. Tal vez Alan Estuardo puede apoyar ahí a Ángel. Alan. Sí, creo que se encontraba en las hojas. En las hojas, sí, en las hojas, ¿se recuerdan? Miren, aquí tenemos, ¿se recuerdan que les tuvieron que haber dicho? La cutícula es una capa cerosa que evita la evapotranspiración excesiva. ¿Se recuerda que la planta está evapotranspirando? Entonces, para evitar que la planta se deshidrate, por así decirlo, está esa capa cerosa. Y también ayuda para que no entren patógenos, ¿verdad? Ustedes, insectos, enfermedades, etcétera. Tenemos una parte que está acá, miren, que es la epidermis, se recuerdan, que va a servir de protección. Tenemos en la parte de arriba y tenemos en la parte de abajo de la hoja. En la parte de abajo vamos a encontrar una estructura que se llama estoma. ¿Se recuerdan los estomas? Sí, las células oclusivas, ¿se recuerdan? Que se van a abrir y se van a cerrar dependiendo el intercambio gaseoso que la planta esté haciendo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les hablaron de que hay un parénquima? Que es el parénquima empalizada. Ese parénquima, como ustedes miran acá, está bien ordenadito, miren jóvenes. Y dentro, como ustedes leen acá en las partes, están los cloroplastos, ¿sí? Principalmente estos que van a servir para el proceso fotosintético, ¿se recuerdan? Y abajo tenemos otro parénquima, que es el parénquima esponjoso o lagunoso también le dicen. Ese parénquima, si se dan cuenta, miren, y tiene más espacios entre las células. Miren, aquí hay un parénquima, aquí hay espacio, un parénquima más espacio, ¿sí?
Eso junto va a formar lo que se llama el mesófilo. ¿Se recuerdan del mesófilo? Pregunta. ¿Cómo le pondrían de nombre a ustedes, si ya vimos morfología, citología, histología, cómo le pondrían de nombre a ustedes a todo esto que describimos ahorita? ¿Quién tiene alguna idea? Anatomía vegetal. Ahí estamos, anatomía vegetal. Esto es la anatomía. ¿Y por qué anatomía vegetal? El compañero que respondió, disculpe, no lo vi. No sé si fue Donis fue, ¿no? Sí, yo finge. ¿Por qué anatomía vegetal? Sí. Porque estamos viendo el interior de una planta, cómo funciona el interior de una planta y no el de un animal. Entonces, lo Ahí podría hacer. estamos. Ahí estamos, anatomía vegetal. Lo principal que quería que me dijera era eso. Estamos viendo estructura interna, ¿sí? Recuérdense, morfología describimos partes externas, hojas, tallos, flores, etcétera. En el caso de la anatomía es estructura interna, porque si nosotros agarramos una hoja, yo no puedo decir, sí le miro el parénquima empalizado, porque realmente no se va a poder ver. Se va a ver si lo metemos a un microscopio y abajo del microscopio se va a ver esos tipos de tejidos, ¿verdad? Entonces, esta es la anatomía vegetal. Y como decía el compañero, la anatomía vegetal es la que se ocupa de estudiar la estructura y organización interna. Recuérdense, interna de la planta. ¿Estamos ahí? Pude haber agarrado no sé, un tallo y empezar a describir el tallo, características internas. ¿Sí? No se van a confundir en esto. Morfología, estructura externa, anatomía, estructura interna, ¿verdad? Describe la estructura y funcionamiento interno de la planta. ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos. Seguimos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Ojo, esto, si no les da tiempo de escribir esto, yo se los voy a enviar el día de mañana, ¿sí? Hasta donde terminemos de ver el día de mañana. ¿Estamos ahí? Continuamos. Y esto pues ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de la fisiología vegetal, que es el estudio, como ustedes ya lo vieron, el funcionamiento de la planta, ¿verdad? Las funciones vitales de la planta, como dice acá, estudia las funciones de las células, organelos y órganos de la planta, ¿verdad? Estamos ahí, funciones vitales. ¿Qué funciones vitales hace la planta? Fotosíntesis, respiración, transpiración, absorción, transporte, etcétera, ¿verdad? Estamos ahí. Solo coloquen fisiología porque eso ya lo vimos, eso ya lo tienen ahí. Continuamos. Inciso A, ¿verdad? Botánica general. Inciso B, botánica especial. ¿Sí? En esta es lo que les dije que iba a haber un poquito más, ¿verdad? En esta botánica especial es la que va a estudiar caracteres de cada planta. ¿Sí? Las va a clasificar formando grupos en base a sus caracteres. ¿Qué dije que eran caracteres? Características, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Dice, la botánica especial estudia los caracteres de cada planta, los clasifica formando grupos afines. Asimismo va a estudiar la distribución de la tierra y la evolución de la misma, ¿verdad? Voy a enfocarme con el párrafo, con el primer párrafo. Estudia los caracteres de cada planta. Los clasifica formando grupos afines. Por ejemplo, ¿se recuerdan de que en biología, cuando estudiaron ustedes reino vegetal, se recuerdan que vieron 4 grupos principales en las plantas? ¿Quién me puede decir esos nombres de esos 4 grupos principales que vieron, si se recuerdan? Cuando estudiaron reino vegetal. Los conidiófitas, algo así. Principal. Si hablamos de eso, el compañero ya empezó a describir lo que se divide en las pinófitas, ¿verdad? Un grupo principal es pinófitas, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Qué otro grupo se recuerdan que estudiaron en el reino vegetal? Las briófitas. Las briofitas, ahí estamos. Periderofitas. Las pteridofitas, los helechos, ¿verdad? Estamos ahí. Angiospermas. Las angiospermas. Las coníferas. Las coníferas, cuando hablamos, mira pues, 4 grupos principales, ¿se recuerdan? Briófitas, pteridófitas, estaban las gimnospermas, que después tomó el nombre de pinófitas, ¿se recuerdan? Están las angiospermas, que ahora se conocen, o actualmente se conocen como magnoliofitas, ¿verdad? ¿Se recuerdan esos 4 grupos principales? Voy a hablar de las pinófitas. Eso estoy recordándoles lo que vieron en biología. En pinófitas, ¿se recuerdan que les hablaron de que se dividen en 4 divisiones más? Coniferofitas, ¿se recuerdan? Gingofita, está cicadofita, ¿se recuerdan?
está netofita. ¿Estamos ahí? Y si nos vamos para las magnoliofitas, en las magnoliofitas vamos a tener dos clases principales, magnoliópsida y liliópsida, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Se recuerdan? Entonces, es lo que dice acá, miren, ¿por qué es de que la magnoliópsida está en un grupo? ¿Por qué esta planta es magnoliópsida? Pero ¿por qué esta es liliópsida? Es lo que dice acá, miren, en el primer párrafo. Estudia las características de cada planta, las clasifica formando grupos afines. ¿Por qué es que el maíz se encuentra en liliópsida y no se encuentra en magnoliópsida, verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice esta botánica especial. ¿Estamos ahí? Ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando acá arriba. Y luego dice que va a estudiar la distribución de las plantas en la tierra y la evolución de las mismas, ¿verdad? Entonces, la botánica especial se va a dividir en, número 1, taxonomía vegetal, ¿sí? ¿Quién se recuerda qué es la taxonomía vegetal? Según lo que leyeron en biología. El sistema de clasificar a las plantas según sus características. Ahí estamos lo que dice el compañero. Es la que va a estudiar la clasificación de las plantas, ¿sí? Las va a clasificar. Aquí va a haber un concepto un poquito más detallado, y es lo que dice acá. Grupos, caracteres análogos y separando los contrastantes, que ahorita voy a explicar eso, ¿sí? Si quieren copien para que no se les vaya a olvidar aquí lo que van a escribir. Dice, la taxonomía vegetal es la que clasifica los vegetales formando grupos con caracteres análogos y separando los contrastantes, dice, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se habla de caracteres análogos, los caracteres análogos son como los caracteres afines, ¿sí? Los caracteres que son afines, que son como similares, ¿verdad? Los caracteres análogos son como caracteres afines o como caracteres similares. Y caracteres contrastantes, como su nombre lo dice, son caracteres que son diferentes, que van a contrastar uno de otro, ¿verdad? Un ejemplo. Ya copiaron esto, ¿verdad? Un ejemplo. Tenemos dos imágenes acá, miren. Y aquí tenemos dos plantas. La de arriba son hojas de una ceiba, ¿sí? Y la de abajo son hojas de un árbol llamado caoba, ¿sí? Si les pregunto a ustedes que me describan o que me digan caracteres análogos entre la ceiba y el caoba, ¿qué caracteres me pueden decir ustedes así? Yo sé que tal vez de pronto alguno no conoce el caoba, ¿verdad? Tal vez todos conocemos la ceiba, aunque sean fotos, ¿verdad? Pero, hablándolo así generalmente, ¿qué caracteres similares me pueden decir entre la ceiba y el caoba? Los bordes de las hojas. El borde de las hojas puede ser, miren, tienen bordes como enteros, ¿sí? Ajá. Enteros, bueno, aquí se miran enteros, ¿verdad? Tal vez la venación. La venación puede ser. ¿Qué tipo de venación tienen ambas? Reticulada. Ahí estamos, reticulada, como dice el compañero, gracias a los dos. Venación. Pregunta, ¿tienen crecimiento secundario? ¿Tienen crecimiento secundario ambos? Sí. Sí, tienen crecimiento secundario, o sea, son plantas arbóreas, con crecimiento arbóreo o plantas leñosas, ¿sí? Pregunta, ¿tienen una raíz pivotante o una raíz principal ambas plantas, la ceiba y el caoba? Raíz. Sí. Tiene raíz principal. Raíz principal. Ahí estamos, tiene raíz principal. Otra pregunta, ¿será que tienen hojas ambas plantas? Sí. Tienen hojas. ¿Será que tienen ramas? Sí. Sí, tienen ramas. ¿Será que van a producir algún tipo de fruto ambas? Y eso sí sabe. Bien, producen frutos, Esos son caracteres análogos. ¿Ya se dieron cuenta? Son caracteres similares entre una especie y otra. Y estamos viendo una caoba y una ceiba. Y si ustedes se dan cuenta, describimos caracteres análogos, o sea que tienen caracteres que comparten entre sí. Ahora, miremos caracteres contrastantes.
¿Será que la ceiba y el caoba tienen el mismo tipo de hojas? No. No tienen el mismo tipo de hojas, ¿sí? Miren la hoja de la ceiba cómo es. Se los voy a marcar. Cannabis. Se lo voy a marcar acá. Tiene forma como de palma, miren. Esta es la hoja de la ceiba, miren. ¿Estamos ahí? Esta que ustedes miran acá, todo esto es la hoja del caoba. Miren. La ceiba tiene, las hojas de la ceiba se llaman palmatifoliadas, ¿sí? Tienen forma de palma, ¿verdad? Y tienen foliolos. Esto que ustedes miran acá, miren, tienen de 8 a 9 foliolos. Esto que ustedes miran acá son foliolos, miren, son foliolos. ¿Estamos ahí? Mientras que la hoja o las hojas en este caso del caoba, se llaman pinnatifoliadas. Pinnatifoliadas. Son hojas compuestas, miren. Alguien me puede decir, pero estas chiquititas son hojas. No, esos son foliolos, ¿sí? Pertenecen a esta estructura que se llama hoja, que cuando miremos la hoja, les voy a explicar cómo se diferencia una hoja simple de una hoja compuesta. ¿Estamos ahí? Solo estamos viendo caracteres contrastantes. Alguien puede decir, la ceiba crece mucho más grande que el caoba. Ese puede ser otro carácter contrastante, ¿verdad? La ceiba tiene, no sé si han visto que la ceiba en el tronco tiene unas estructuras que parecieran que fueran púas, ¿sí? Eso es una característica de esa especie, pero el caoba no lo tiene, dirá alguien ahí, ¿verdad? Entonces, solo para que quede claro que es un carácter análogo y que es un carácter contrastante, ¿verdad? Análogo, tienen frutos. Contrastante, ¿qué tipo de fruto tiene esta? ¿Y qué tipo de fruto tiene esta otra? Que lo vamos a ir viendo cuando miremos fruto, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Solo quiero que tomen en cuenta eso. Los dos tienen foliolos. ¿Perdón? Las dos tipos de hojas tienen foliolos. Aquí tenemos los foliolos. Miren los foliolos. Este es otro tipo de foliolo. ¿Estamos ahí? Gracias. Continuamos. Número 2, fitogeografía. Como ustedes miran acá, la fitogeografía pues va a estudiar la distribución de las plantas sobre el planeta Tierra, pues eso lo hice acá. Fitoplanta, geografía, pues básicamente estamos hablando de la Tierra como la Tierra como tal. La paleobotánica, creo que esto también, solo con el nombre ustedes dan que es, ¿verdad? Es básicamente la que va a estudiar las plantas que existieron en épocas pasadas, ¿verdad? Como ustedes miran acá, aquí tenemos un fósil de un helecho, que esto es muy importante porque a las personas que se dedican a esto, encontrar un fósil le da la pauta de hacerles muchos estudios para determinar cómo fue el comportamiento de este fósil, de este helecho, qué tipo de planta es, cuándo existió, haciéndole una muestra de carbono 14 y todo lo que hacen ellos, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, estas son las otras 3 partes que agregamos a este concepto, ¿verdad? ¿Verdad ustedes? Estamos ahí, jóvenes, vamos a continuar. 45. Bueno. Siguiente. Y la siguiente, pues como ustedes saben, el inciso C, pues estamos hablando de la botánica aplicada, que ya vimos que es la botánica aplicada, ¿verdad? Y la botánica aplicada, pues como ustedes lo saben, como dice acá, desde un punto de vista económico, de acuerdo a los usos de esta, ¿verdad? Desde la medicina, la alimentación, la industria, la agricultura y la ornamentación, ¿verdad? Estamos ahí. La botánica aplicada. Ya vimos que básicamente tenemos la botánica agrícola, la botánica forestal, la botánica farmacéutica, etcétera, ¿verdad? Y aquí ya solo le agrega una parte muy importante, desde un punto de vista económico, desde plantas que se utilizan para el uso alimenticio hasta ornamental, pasando por medicina, industria, etcétera, ¿verdad? Los textiles, ¿verdad? Y todo eso, todos esos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Estamos ahí. Esto, ojo, si no les da tiempo, yo se los voy a mandar el día de mañana, no tengan pena.
La botánica como una ciencia. Estamos viendo solo conceptos de la botánica como una ciencia. Dice, el material de estudio, en este caso de la botánica, son los especímenes. Los especímenes pueden ser desde una planta entera, una planta como tal, hasta una parte de ella. Por ejemplo, una hoja, por ejemplo, un pedazo de tallo, una raíz, una flor, ¿sí? Eso es, ¿verdad? Entonces dice acá, la botánica como una ciencia. El material de estudio de la botánica son todos los especímenes que se puedan colectar, desde una planta entera hasta partes de ella, ¿verdad? Mejor si sería una planta entera, ¿verdad? Ustedes, porque eso da más pauta para ver qué tipo de planta estamos viendo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ahorita, pues, con toda esta nueva tecnología se han facilitado algunas clasificaciones de plantas, ¿sí? Porque hay aplicaciones. Yo sé que ustedes tienen varias aplicaciones en sus teléfonos, juegos, música, etcétera, pero hay aplicaciones muy particulares para nuestro campo, ¿sí? Hay aplicaciones donde ustedes pueden agarrar su teléfono y tomar una foto, una buena foto, ¿verdad? A una planta, por ejemplo, la hoja de una planta o a una planta entera, y la aplicación empieza a buscar y empieza a clasificar la planta, ya les dice más o menos a qué grupo pertenece, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿cuándo íbamos a saber eso nosotros hace años, verdad? Entonces, es muy importante, las aplicaciones son muy importantes, traten de buscar algunas que les sirvan en el caso de ustedes, en lo que están estudiando, ¿verdad? Estamos ahí. Esto es muy importante lo que dice, lo siguiente, miren jóvenes, el método científico. Yo sé que en biología les hablaron del método científico, ¿sí? Yo no me voy a meter mucho en esto, pero porque ustedes ya tienen algún conocimiento de esto. Todo lo que ustedes van a ver en la carrera, jóvenes, todo es aplicando el método científico. Cualquier cosa es aplicando el método científico. Se meten a un curso, el curso los deja investigar algo, el método científico, ¿verdad? Yo les voy a poner un ejemplo acá. Este fue un caso real que pasó, ¿sí? Le pasó a un estudiante que yo tuve en el 2000, permítanme saber, 2012 creo que fue, no, vamos a ver, 2011, en el 2011 en la escuela. En el 2011 este compañero lo mandaron a una finca de palma africana y es lo que vamos a ver ahorita, miren. Aquí tenemos dos imágenes, miren. La primera imagen corresponde a una plantación de palma africana, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ya conocía ha conocido alguna vez la plantación de palma africana o lo ha visto en la tele, no sé, que se escucha mucho del aceite de palma y todo eso. Miren, aquí tenemos un bosque de palma africana y esto que miramos acá es un cocotero, ¿verdad? Sí, un cocal. ¿Estamos ahí? Primer paso del método científico, Esdras de León. Observar. Observación, ¿sí? Primer paso del método científico, observación. Trajeron al patojo, me recuerdo, y le dijeron, esta es tu finca, esta va a ser el área que quiero que me hagas una investigación. Lo primero que hizo el estudiante fue, como dice el compañero, observación. Entonces, él se fue caminando en toda la plantación, todos los linderos, todos los surcos, etcétera, y empezó a ver, empezó a observar. ¿Sí? Empezó a observar. Antes de que él continuara, le dijeron, esta sección está siendo muy atacada por un picudo, por el picudo de la palma. El picudo del cocotero y el picudo de la palma, ¿verdad? Que como son plantas similares, ¿verdad? Vamos a decir el picudo de la palma, ¿sí? Entonces, nombre de la siguiente parte del método científico, de la segunda fase. Pregunta. Identificar el problema. Ahí estamos, el planteamiento del problema o la identificación del problema, como dijeron ahí los compañeros, pero como ya les dijeron qué problema es, ¿verdad? Que está siendo atacada por picudo. Entonces ya tenía él el planteamiento del problema. Sí, ya tenemos qué problema es y todo esto, ¿verdad? Tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? El método científico. Hipótesis. Formulación de la hipótesis. Ahí estamos, gracias compañeros. Formulación de la hipótesis. Deducción le dicen, que es la formulación de la hipótesis. Entonces vino el patojo y dijo, bueno, está siendo atacada por el picudo.
empezó a formularse hipótesis. Recuérdense que la hipótesis es una verdad que todavía no ha sido comprobada, ¿verdad? Sí, todavía no la ha comprobado. Entonces viene y dijo el Patojo, ¿verdad? Bueno, número 1, posiblemente sea que tiene una mala fertilización esta sección y por lo tanto la planta está susceptible a que le entren insectos, en este caso el picudo, ¿verdad? Hipótesis número 1. Hipótesis número 2, empezó a ver el suelo. El suelo se mira un tanto seco en algunas partes, dijo. Posiblemente no se está regando bien y por lo mismo la planta se está deshidratando y es más susceptible que entren plagas y enfermedades. Hipótesis número 2, ¿verdad? Hipótesis número 3, el mal manejo, que hay... No, esta foto no es lo que le pasó al estudiante, solamente se las puse como referencia. Posiblemente hay muchas plantas, está un microclima ahí, está muy oscuro, y él empezó a plantearse un puño de cuestiones. Y nada ustedes, nada. No salía nada en su comprobación de la hipótesis. Entonces, viene la segunda, ¿cómo se llama la tercera parte, la cuarta parte del método científico? ¿Se recuerdan? Experimentación. Después la experimentación o la comprobación de la hipótesis, ¿verdad? Él empezó a hacer experimentos y nada ustedes, pero como ustedes van a estar en el campo, recuérdense que en 2023 ustedes van a estar en el campo y les va a tocar a ustedes, imagínense que a ustedes les hubiera tocado ese caso. Entonces vienen y el Patojo empezó a ver que a la par de la finca o a la par de esa área donde él estaba trabajando, había una plantación de cocos. ¿Sí? Una plantación de cocos. Otra cosa que se dio cuenta el estudiante fue que cerca de los surcos, el que se dedicaba a plaguear, el plagueadero le dicen, o el de las plagas, colocó muchas trampas cerca de la plantación de coco. Esas trampas se les colocan feromonas. ¿Qué son las feromonas, jóvenes? ¿Quién se recuerda? Una hormona de atracción. Ajá. Sí. Son hormonas que están atrayendo, ¿verdad? Son compuestos orgánicos que atraen. Por ejemplo, cuando una perra, una hembra, entra en celo, el macho, ven que está ahí la jauría de perro detrás de la hembra, ¿verdad? Porque suelta unas feromonas para atraer al macho. Y lo mismo sucedía en las trampas. Colocaron feromonas para que el macho llegara a las trampas o el picudo y entrara a las trampas. Pero como habían demasiadas trampas, el picudo empezó a irse a las plantas y entonces ahí dieron, ¿verdad? Fue un problema eso porque colocaron muchas trampas cerca del cocotero y ¿cómo se llama esto? Perdón, ya voy a terminar el tiempo. El picudo del cocotero se empezó a pasar al de la palma por esas feromonas, ¿verdad? Y por último, cuando él se dio cuenta de todo eso, dio una conclusión, ¿verdad? Está pasando esto, hay que evitar, y al final, pues, ya dar un resultado como tal, ¿verdad? Esto que ustedes miran acá es el método científico, el estudiante lo aplicó y a ustedes les va a tocar hacerlo. Entonces, familiarícense con estos conceptos. Miren, jóvenes, ¿qué quiere decir uno de estos? Porque a ustedes les va a tocar hacerlo de aquí en adelante, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos. Este fue un servicio de los 4 que hizo, me recuerdo el estudiante. Continuamos. Y con eso terminamos la unidad 1, ¿se dieron cuenta? Y la unidad 1, si ustedes se dieron cuenta, jóvenes, la unidad 1 va a estar fácil. ¿Por qué? Porque solo fue un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en biología. Esta unidad 2 también va a ser fácil. Miren, la célula y tejidos vegetales. ¿Se recuerdan de que ustedes llevaron una práctica de células con Héctor o Alemán? No sé quién de los dos les dio. Y él les habló de la célula, ¿sí? De los organelos. Aquí solo se va a tocar una pincelada de lo que ya vieron ustedes. Y tejidos vegetales, que también ustedes recibieron tejidos vegetales en la teoría, ¿se recuerdan? ¿Estamos ahí? Entonces, estamos, gracias, jóvenes. Entonces, entramos en la unidad número 2, jóvenes. En la unidad número 2 que se llama la célula y tejidos vegetales. ¿Qué miran aquí ustedes, jóvenes? ¿Qué miran ahí? ¿Qué creen que sea eso? Un nematodo. Nematos, aquí miren.
esto tiene la confundido, ¿verdad? Allá en la otra sección me dijeron, la división celular, que no sé qué, empezaron todo, ¿verdad? Aplicando sus conceptos que ya saben y todo eso, ¿verdad? Ustedes sí, estamos ahí. Esto que ustedes miran acá son células muertas, ¿sí? Son células muertas. Una pregunta, ¿quién ha comido manzanas? Perdón, peras, ¿han comido peras, no? Sí. ¿No? Sí, han comido peras. Cuando mastican una pera, cuando muerden una pera, perdón, sienten que entre los dientes se siente como una tierrita o algo así, ¿verdad? Que truenan los dientes, no sé si lo han sentido. Pregunta. No. No, nadie. Bueno, cuando se coman una pera, traten de ver, van a ver que se siente como que hay una tierrita o algo así. Lo que estamos mordiendo prácticamente son estas células, miren jóvenes. Estas células se llaman células pétreas. Son células muertas, ¿sí? Existieron células ahí, ahora es un tejido muerto, ¿verdad? Se llaman células pétreas. ¿Se recuerdan que en biología les hablaron de las esclereidas, las fibras de esclerénquimas, etcétera, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar de esto. Solo les coloqué esto para que se dieran cuenta que lo que viene ahorita va a ser tejidos y la célula. Como unidad número 1, la unidad número 2, perdón, la célula, vamos a ver como tema principal ahorita la célula. ¿Estamos ahí? La célula. Bueno. ¿Quién se recuerda qué es la célula? ¿Quién me puede decir un concepto de célula? La unidad básica de todo ser vivo. Ajá, una unidad básica de todo ser vivo. ¿Alguien más? Que todos ¿Alguien los más? seres vivos están formados por células. Todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Sí, estamos ahí. ¿Se La recuerdan? unidad más Perdón. pequeña que cumple con las características de un ser vivo. Ahí estamos, las características de los seres vivos, ¿se recuerdan? Aquellas características que vieron en alguna clase y en alguna práctica de biología, ¿verdad? Entonces, la célula es esto, ¿se recuerdan? Es la unidad básica y que cumple las características de un ser vivo. ¿Se recuerdan que es totipotencia? El Era lo crecimiento de las células. dobles. Perdón, Es la perdón. capacidad de la célula de tener toda la información genética. Ajá, ahí estamos. La capacidad de tener toda la información genética. O sea que esa capacidad a la hora de, por ejemplo, agarramos una célula de una oreja, por ejemplo, de un dedo, esa célula tiene toda la información genética de cada individuo y que a partir de ella se puede formar un individuo como tal, ¿verdad? Se recuerdan que esa era la totipotencia. Entonces, cuando hablamos de la célula a partir de Mirvel se considera como la unidad orgánica fundamental de todo ser vivo, ¿sí? A partir de Mirvel se considera como la unidad orgánica fundamental de todo ser vivo. Estamos hablando de las células, ¿sí? Siendo así, que van a existir organismos unicelulares, formando colonias o individuales. Por ejemplo, cuando hablamos de organismos unicelulares formando colonias o individuales, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de las algas verdeazules. Las algas verdeazules, dicen. O las algas llegan a formar colonias. Cuando uno va o no sé si han escuchado ustedes cuando dicen que hay marea roja, en las playas hay marea roja, hay que tener cuidado, no sé si han escuchado eso. Cuando se refieren a eso es de que las algas de color rojo sueltan unas toxinas que vienen los peces en las playas, en el mar, y de una u otra forma consumen esas toxinas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el pez se contamina y si nosotros comemos este tipo de mariscos, nos va a provocar un problema estomacal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La pregunta que les iba a hacer, ¿será que las
algas verde-azules, como forman colonias de bacterias, ¿será que estas se van a comunicar unas con otras o se comunican unas con otras? ¿Qué piensan ustedes? Por los plasmodesmas, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, las algas verde-azules o estos organismos no se comunican unos con otros, únicamente forman colonias, ¿sí? Se van a unir una célula con otra célula y se van a empezar a unir hasta formar una gran colonia de bacterias. Estamos hablando de las algas verde-azules, pero estas no se van a comunicar. Estas viven independientemente y solo se acoplan, por así decirlo, por protección, para poder desplazarse más fácilmente en el océano, qué sé yo, pero no se comunica. Pero luego aparece el otro, en el concepto aparece, dice, o bien conjunto de células y tejidos integrales, constituyéndose un organismo complejo. Ahora sí, pregunta, yo creo que ya lo respondió alguien ahí. ¿Cómo es que se comunican las células vegetales? ¿Será que tienen comunicación? ¿Sí? Sí, tienen comunicación. ¿Y cómo se llama esa estructura con la que se comunica una célula con otra, vegetal? Plasmodesmos. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Los plasmodesmos. Aquí vienen los plasmodesmos, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de organismos individuales, organismos unicelulares, organismos complejos, como por ejemplo esta que miran ustedes acá, esta es, ¿qué creen que es esto? ¿Una flor o una inflorescencia? Pregunta, solo voy a comentar. Pero, inflorescencia, para que no se ubiquen en el concepto. Inflorescencia es, por ejemplo, cuando aparece un ramillete y están pegadas varias flores a ese ramillete, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una inflorescencia. Y cuando hablamos de una flor es cuando está individualmente la flor. Por ejemplo, un rosal, aparece solo una flor, ¿verdad? Sí, esa es una flor solitaria, ¿verdad? Pero no sé si conocen la flor de isote. La flor de isote que sale hasta arriba, ¿verdad? Un gran ramillete, esa es una inflorescencia. Ahora pregunta, ¿esto que ustedes miran acá, será que es una flor o una inflorescencia? Es una inflorescencia porque lo que tiene a los lados son hojas modificadas, ¿verdad? Ajá. A los lados son hojas modificadas, dicen por ahí. Esto que miramos acá, básicamente, como decían los compañeros, son inflorescencias. Esto que regularmente le decimos pétalos, ¿verdad? Ustedes se recuerdan. No son pétalos. Estos que se miran que parecieran pétalos, lo que son flores, ¿verdad? Cada uno de estos es una flor, que más adelante se los vamos a ir explicando, ¿verdad? Todo lo que miramos acá en el centro, de color cafecito, también son flores. Cada una de estas son flores, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una inflorescencia. Ramillete, y miran la flor, miran todas las florecitas. Si no hay ninguna yema ahí, quiere decir de que esa no es una flor, sino que pertenece a una inflorescencia. Tiene que estar una yemita, que cuando miremos flores vamos a explicar eso también. Sí, Josué España. Ingeniero, que dijo que era una inflorescencia. Es que no entendí muy bien. No, solamente, miren, esto solo les expliqué esto porque miramos ahí la imagen, pero esto se lo vamos a explicar cuando hablemos de flores, no tengan pena. Sí, solo dije que era un grupo de flores que está sostenida en una estructura que más adelante vamos a describir cada una de ellas, ¿verdad? Sí. El isote es una inflorescencia. Es una inflorescencia, sí. Lo importante aquí es ver la yema. Una clase para eso, si no hay problema, si ahorita solo me lo expliqué a ustedes como parecía en imagen de la presentación, que estamos viendo tejidos complejos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y luego aparece lo que mencionó un compañero por ahí, ¿verdad? Los plasmodesmos, ¿sí? Miren esta imagen, jóvenes. Sí, miren la imagen, ¿verdad? Miren esta imagen. Sí, ingeniero. Cuenta que hicimos un corte transversal de una raíz, ¿sí? Esto que miran de este lado es la raíz, ¿sí? Hicimos un corte transversal y estamos viendo ya más detallado esto, ¿verdad? Esto, miren, esta partecita, no sé si se dan cuenta, miren, es como que le hicieron zoom y es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Estamos ahí. Aquí miramos un pelo
Aquí miramos un pelo radicular, ¿sí? Miramos un pelo radicular, que es donde la planta está absorbiendo agua y sales disueltas en el agua, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que la planta cuando absorbe agua y sales, ¿sí? Que es material inerte, ¿se recuerdan? Es savia bruta. Se tiene que ir ¿hacia dónde, jóvenes? Esa savia bruta, o sea, eso que está absorbiendo la planta ahorita acá, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el floema o hacia el xilema? Xilema. Al xilema, miren, aquí está el xilema, miren, jóvenes, tiene que llegar hasta aquí, miren. Todo esto que miran ustedes es el xilema, ¿sí? Entonces, esa agua y sales que está absorbiendo la planta tiene que llegar hasta acá. Si ustedes miran, esa agua y esas sales van a tener dos vías, ¿sí? Y vamos con Alan Estuardo. Ingeniero. Alan Estuardo. ¿Sí, Alan? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Ahí estamos, ahí estamos. Alan, si usted se da cuenta, el agua y esas sales que está absorbiendo la planta va a tener dos vías. Una vía que está representada con la línea de color rojo y la otra vía está representada con una línea de color azul. ¿Sí la miran, verdad, jóvenes? Pregunta Alan, ¿se recuerda cómo se llaman esas dos vías que recorre el agua y las sales en la planta? El xilema, floema, ¿no? No, el xilema está aquí, ¿verdad? Lo que yo estoy preguntando es las vías. Haz de cuenta que este pelo absorbente está absorbiendo agua y sales y una vía es esta, de color rojo. Y la otra vía, o el recorrido que hace, es de color azul. La pregunta es, gracias, Alan. La pregunta es, ¿cómo se llaman esas dos vías que recorre el agua? ¿Quién se recuerda? Vías conductoras. Vías conductoras, pero ¿tienen nombre científico, perdón? Apoplasto y simplasto. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la vía simplasto y la vía apoplasto? ¿Sí? La vía simplasto y la vía apoplasto. Melanie Divas. Dígame. Melanie, una pregunta. Según como mira usted esas dos líneas, ¿verdad? ¿Cuál cree que es la diferencia en la vía o el recorrido de esas dos líneas, la de color rojo y la de color azul? ¿Mira diferencias ahí, no? ¿O están iguales? Pregunta. La roja está fuera de las células y la azul está conectando a las células. La célula, ahí estamos. Gracias, Melanie. ¿Ya se dieron cuenta, jóvenes? La línea de color rojo o la vía de color rojo está pasando afuera de las células. Esta va a pasar de pared en pared. ¿Ya se dieron cuenta? Esta va a pasar de pared en pared. Sí, miren, está afuera de la célula. ¿Sí se dan cuenta, verdad, jóvenes? Está afuera de la célula. ¿Sí? Miren la vía de color azul. La vía de color azul no está pasando de pared en pared. Miren, está pasando, ¿cómo dijimos que se comunican a las células vegetales? ¿Por medio de qué? Plasmodesmos. De los plasmodesmos. Aquí está la palabra, miren, jóvenes, plasmodesmos. Miren, estos canalitos que ustedes miran acá son los plasmodesmos de una célula con otra célula. ¿Ya se dan cuenta? Miren, aquí están los canalitos, miren. Entonces, esta vía del agua está pasando de plasmodesmo en plasmodesmo, en plasmodesmo, en plasmodesmo, hasta llegar al xilema. ¿Estamos ahí? Mientras que la vía de color rojo está pasando afuera. Sí, está pasando afuera de la célula, no adentro. Esta está pasando de pared en pared. Hasta llegar a este punto, miren, que tiene que convertirse en color azul la línea. Pero como ya solo me queda menos de un minuto, no se lo voy a explicar ahorita, sino que voy a retomar este tema en la clase del día viernes, ¿sí? Para terminar esta parte. ¿Estamos ahí? Si alguien tiene curiosidad y lo busca en las redes, lo podemos compartir el día de mañana en la clase, ¿verdad? Si tienen curiosidad, de todas maneras yo se los voy a explicar. ¿Estamos ahí, jóvenes? Entonces, como ya estamos sobre el tiempo, ya son las 45, entonces yo lo dejo el día de hoy por acá y nos miramos el día de mañana con ustedes a las 6:30 de la mañana. ¿Estamos ahí, jóvenes? Entonces, que pasen feliz día, jóvenes. Provecho si no han desayunado.
Nos miramos el día de mañana. Gracias, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, jóvenes. Vamos a ir